temas sobre mecanismos de duplicación o replicación del ADN, ¿no? Otorgar mayor información sobre el detalle de este proceso, así como también conversar sobre otra molécula importante que realiza su función durante este proceso de replicación, ¿no? Que vendría a ser el otro nucleótido importante, que es el ARN. Bien, entonces, mientras que sus compañeros van ingresando, vamos viendo el video nuevamente. Estoy acá. A ver, solamente quiero, perdón. Sí. El ADN es una molécula formada por dos hebras enrolladas una con respecto a la otra en forma de doble hélice. Cada hebra está formada por 4 bases nitrogenadas representadas por las letras A, C, G y T. Ambas hebras son complementarias. Esto significa que allá donde haya una timina en una hebra, habrá una adenina en la hebra complementaria. Y donde haya una citosina, habrá una guanina en la hebra complementaria. Los extremos de cada cadena de ADN se nombran como 5' y 3'. Ambas hebras discurren en direcciones opuestas. Esto determina cómo es replicada cada hebra. El primer paso en la replicación es separar ambas hebras. El desenrollamiento se produce gracias a una enzima llamada helicasa y desemboca en la formación de una horquilla de replicación. Cada una de las hebras separadas implica un molde para crear una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada primasa comienza el proceso. Esta enzima sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador. El cebador supone el punto de comienzo para la construcción de una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada ADN polimerasa se une al cebador y sintetizará la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa solo puede añadir bases en una dirección, en sentido 5', 3'. Una de las nuevas hebras de ADN, la hebra conductora, se sintetiza de forma continua. La ADN polimerasa añade las bases una por una en dirección 5', 3'. La otra hebra, la hebra retardada, no puede formarse de manera continua porque tiene sentido opuesto. La ADN polimerasa solo puede sintetizar pequeños fragmentos de la hebra llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento comienza con un cebador de ARN. Entonces, la ADN polimerasa añade un pequeño número de bases en dirección 5', 3'. Posteriormente, se añade el siguiente cebador más adelante en la hebra retardada. A continuación, se forma un nuevo fragmento de Okazaki y el proceso se repite. Una vez el nuevo ADN ha sido sintetizado, la enzima exonucleasa elimina todos los cebadores de ambas hebras. Entonces, otra ADN polimerasa rellena los huecos que quedan con ADN. Finalmente, la enzima ADN ligasa fusiona los fragmentos separados de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. La replicación del ADN se describe como semiconservativa porque cada molécula de ADN está formada
por una antigua hebra de ADN y una nueva. Ya. Entonces aquí estamos reforzando nuevamente esas enzimas que trabajan en el proceso de conseguir una nueva copia, ¿no? De los cromosomas parentales, ¿no? Y como dicen, es semiconservativa porque toma la hebra de un ADN original, ¿no? Para conseguir una copia y así formar pues una nueva cadena, ¿no? De ADN. Entonces, la duplicación del ADN, vamos a encontrar en procariotas, eucariotas, así como también virus, presentan algunas semejanzas como una duplicación conservativa, semiconservativa, ¿no? Además, también podemos encontrar que esta puede ser semidiscontinua, ya que parte, ¿no? Abre una cadena y llega este fragmento a sintetizarse y hemos visto que este fragmento de la DNA polimerasa no consigue sintetizar en un fragmento que no sea de 5' a 3', ¿no? Entonces realiza en otra cadena, en una cadena llamada discontinua, ¿no? Este proceso que que la realiza de una manera inversa, ¿no? Inversa, formando así los fragmentos de Okazaki, ¿no? Tiende así tener, ¿no? La duplicación es bidireccional, ocurre tanto en una dirección, ¿no? En ambas direcciones debido a un antiparalelismo, ¿no? De las dos cadenas de un ADN parental, ¿no? El sentido o dirección general del alargamiento del polinucleótido siempre va a ser en 5' a 3', ¿no? Y vamos a encontrar que necesitamos un ARN cebador, también considerado o llamado como primer, ¿no? Entonces vamos a ver algunas partes importantes de esta etapa, ¿no? La etapa que tiene lugar durante un proceso de duplicación en ADN, ¿no? Formación en un primer momento de una burbuja, ¿no? De replicación, donde se genera la duplicación del ADN que comienza en un sitio llamado origen, ¿no? Este origen, este lugar es rico en adenina y timina, ¿no? Que son, en todo caso, bases presentes, principalmente timina, ¿no? Es característico de una cadena de ADN, ¿no? Entonces, estos son los sitios que reconoce esa enzima ADN polimerasa 3, ¿no? Luego viene la enzima helicasa que actúa inmediatamente sobre el ADN, ocasionando separación de las dos cadenas complementarias, las AB. La helicasa es una enzima que depende del ATP, necesita energía para desestabilizar esos puentes de hidrógeno que conversábamos ayer en los slides que presentábamos, que para unir adenina y timina van a formar un doble enlace y para lo que es citosina y guanina forman triple enlace, ¿no? Entonces necesita energía para la quiebra de esas bases, ¿no? Esta enzima también forma la horquilla de replicación, ¿no? Luego viene la enzima topoisomerasa, que relaja el superenrollamiento al cortar una de las dos cadenas de ADN, ocasionando su desenrollamiento y seguidamente va a sellar el corte, ¿no? La topoisomerasa no consume ATP, va a romper enlaces fosfodiéster al desenrollar el ADN, ¿no? Y vuelve a formar enlaces fosfodiéster. La burbuja de replicación que se va extendiendo, ¿no? Porque comienza como si fuese una bola, por eso le dicen burbuja, ¿no? Comienza a extenderse al abrirse esa cadena. Es estabilizada por una serie de proteínas llamadas desestabilizadoras de la hélice, ¿no? Luego tenemos la síntesis del ARN cebador, que es lo que ocurre exactamente una vez formada la burbuja de replicación. Las enzimas llamadas ARN primasas, ¿no? Forman pequeños fragmentos de ARN cebadores
que son complementarios al molde de ADN, ¿no? Estos fragmentos de ARN son moléculas iniciadoras y se sintetizan en dirección 5' a 3' sobre una cadena molde que se forma en un solo ARN cebador, ¿no? Mientras que la otra se va formando varios ARN cebadores. El proceso de la síntesis semidiscontinua del ADN, ¿no? Los ARN cebadores dejan libre sus extremos 3', donde tienen un grupo OH, ¿no? Sobre el cual la ADN polimerasa 3 puede incorporar nucleótidos de ADN, ¿no? Una de las cadenas se duplica de forma continua, mientras que la otra lo hace de forma discontinua, ¿no? Ahí se va, en todo caso, pues formando esa discontinuidad de la otra hebra que se abrió. A esto se va a llamar un proceso semidiscontinuo, ¿no? La etapa de duplicación continua o esa hebra que está adelantada se realiza sobre la cadena de ADN a la que se ha incorporado un solo ARN cebador. Esta cadena de ADN se denomina líder, ¿no? Es la que va sin tener que quedarse, no es la cadena que en todo caso va en sentido de la acción de la enzima ADN polimerasa, ¿no? A esa cadena se le denomina líder, ¿no? O adelantada, donde la ADN polimerasa 3 incorpora desoxirribonucleico, ¿no? Trifosfato en sentido 5' a 3', ¿no? Los nucleótidos incorporados son complementarios, ¿no? En estos procesos. Duplicación discontinua, ¿no? O retrasada. ¿Qué ocurre en esta hebra que se va quedando, ¿no? Por tener un sentido contrario. La duplicación se realiza sobre la cadena del ADN en la que se ha incorporado varios ARN cebadores. Esa cadena de ADN se denomina 5' a 3'. Los nucleótidos incorporados son complementarios a los del ADN molde. Luego se cataliza la formación de enlaces fosfodiéster y el proceso se libera pirofosfato, ¿no? 2-fosfato. En esta duplicación se forman los fragmentos de ADN denominados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se encuentran separados por los ARN cebadores, es decir, que se sintetizarán, ¿no? De forma discontinua. Luego se expulsa esos ARN cebadores, ¿no? Los ARN cebadores van a ser removidos por la ADN polimerasa. Esta enzima actúa como una exonucleasa, es decir, corta, ¿no? Cuando expulsa ese ARN cebador terminal de la síntesis continua, y como endonucleasa cuando expulsa el ARN cebador de la síntesis discontinua. La ADN polimerasa llena los espacios dejados por la remoción de los cebadores. En el proceso de duplicación discontinua, la enzima ADN ligasa une esos fragmentos de Okazaki formando enlaces fosfodiéster nuevamente, ¿no? En la síntesis de cromatina, las dos moléculas de ADN creadas adquieren forma helicoidal por acción de la topoisomerasa, y en las células eucariotas En las células eucariotas se asocian a las histonas provenientes de los ribosomas citoplasmáticos, ¿no? Y constituyen así la cromatina. Entonces, en sí estos son algunos pasos textualizados, ¿no? Con respecto al video que hemos observado, y de esa manera estamos teniendo esa copia del ADN, ¿no? Pero este proceso también se va a realizar, así como en células eucariotas, también se pueden realizar en células procariotas como las bacterias, ¿no? El cual se dividen por fisión binaria, ¿no? Pero comienza también un proceso de duplicación de su ADN que se encuentra, ¿no? En el citoplasma. Entonces inicia, ¿no? Este proceso
Este es digamos, la cadena de ADN circular que se encuentra en el citoplasma. Va a existir un origen. A partir de ese origen, ¿no? Comienza esa horquilla que se va formando y que se va abriendo, ¿no? Esa es la horquilla de replicación, ¿no? Que va formándose. Vamos a sacar el puntero. ¿No? Se va formando esa horquilla de replicación, vamos teniendo, y de la misma forma, ¿no? La formación de una cadena hija, de una copia, ¿no? Y una cadena parental. Finalmente, ¿no? Tenemos la separación de estos ADN circulares, ¿no? Y que posteriormente van a generar, ¿no? La duplicación, la división de estas bacterias, ¿no? Durante la replicación, la doble hélice se desarrolla y cada una de las cadenas maternas sirve como un molde para la síntesis de la cadena complementaria, ¿no? Entonces, de esa forma, se estaría generando, ¿no? La replicación del ADN en procariotas, ¿no? En bacterias. Algunas diferencias en la duplicación del ADN de procariotas y eucariotas. En el caso, ¿no? De las procariotas, vamos a encontrar que la duplicación se origina en un solo sitio del cromosoma. Solo existe el ORI, que es el origen de replicación, y solo un duplicón, ¿no? Entre tanto, las eucariotas, la duplicación se origina en forma simultánea en muchos sitios del cromosoma, ¿no? Existen muchos ORI y muchos duplicones también, ¿no? En el caso de las procariotas, la duplicación de las hebras puede ser unidireccional o bidireccional, ¿no? Entre tanto, las eucariotas van a hacer un proceso bidireccional, ¿no? El cebador de las procariotas, el ARN cebador de las procariotas va a estar formado por 50 nucleótidos y de las eucariotas estaría formando por una menor cantidad de nucleótidos, que serían la cantidad de 9. Los fragmentos de Okazaki en las células procariotas también vamos a encontrar, va a estar constituido, ¿no? Por 200 bases de nucleótidos para las procariotas. Entre tanto, para las eucariotas tiene un fragmento, ¿no? De 1000 a 2000 nucleótidos, ¿no? Es más grande. Asimismo, la velocidad de movimiento en horquillas es de 500 nucleótidos por segundo, ¿no? En el caso de las procariotas, y en el caso de las eucariotas, la velocidad de movimiento en horquillas es de 50 nucleótidos por segundo. Entonces aquí podemos ver que la capacidad de división, ¿no? En todo caso, es una manera de corroborar que el ciclo de crecimiento de las bacterias es bastante elevado, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un cultivo, ¿no? Siempre estamos midiendo la cinética de crecimiento de una bacteria, por ejemplo, de ese caldo de cultivo. Y nosotros vamos a encontrar que siempre va a haber pues una fase exponencial, ¿no? Una fase que realmente crecen de una manera pues casi lineal, ¿no? Una tendencia hacia arriba, ¿no? De estas bacterias que se estarían, por ejemplo, contando, ¿no? Entonces, el proceso de duplicación, ¿no? Es bastante elevado debido a su velocidad de movimiento en las horquillas, ¿no? Bien, entonces, de alguna manera, ese proceso de replicación siempre ocurre, ¿no? Para un proceso de transferencia de información, ¿no? Pero no solamente en ese proceso, ¿no? Estaría implicado el ADN, sino también, pues, otros nucleótidos, como es el caso del ARN, ¿no? Para que finalmente pueda poderse transferir la información
a proteína, ¿no? En todo caso, pues previamente aminoácido para poder tener un gen que lleve esa información, por ejemplo, la información del color del pelo, ¿no? Información de, en plantas puede ser pues el color del pétalo, ¿no? O si de repente pues es un gen de resistencia a determinado fármaco, a determinada pues ataque de patógeno, ¿no? Entonces, todo esta misma secuencia, así como se puede dar, pues, para animales, también podemos encontrar, ¿no? En plantas. Y existe, ¿no? Un dogma central reconocido en lo que viene a ser la biología molecular, donde ocurren todos estos procesos, ¿no? También es denominado como un flujo de información genética que se tiene que dar para nosotros poder observar finalmente el fenotipo que expresa ese gen, ¿no? Y este fue, en todo caso, pues propuesto por Crick, ¿no? En 1970, en la cual pues integraban la información del proceso de duplicación o replicación del ADN, en la cual tiene que transcribir, ¿no? Colocar en todo caso toda esa información a una molécula que en todo caso una hebra también que se estaría formando, ¿no? Muy semejante en todo caso al ADN, que sería el ARN, pero que tiene una particularidad de función, ¿no? Porque esta ARN solamente se encuentra, en todo caso, en forma de una hebra, ¿no? Y que tiene esa función de poder llevar la información que está depositado en el ADN, ¿no? Retirarla del núcleo, ¿no? Y llevarla hacia el citoplasma para que pueda ser traducido a diferentes aminoácidos, ¿no? Que finalmente van a formar una proteína y que van a expresar en un fenotipo, ¿no? A través de un gen, ¿no? Entonces, sigue esa secuencia. Esta es una propuesta inicial, como les indico, por Crick en 1970. Sin embargo, existen hoy en día, ¿no? Algunos avances, en todo caso, a esta propuesta, a este dogma de la biología molecular, ¿no? El proceso sigue siendo el mismo, ¿no? En esa línea, ADN, el proceso de una replicación del ADN, transcripción al ARN, traducción a proteínas o aminoácidos, ¿no? Pero previamente también se han conocido que existen, ¿no? Algunos organismos que van a realizar todo ese proceso a la vez, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues algunas excepciones que van a generar un proceso, por ejemplo, en el caso de los virus, ¿no? Que pueden realizar el proceso de una transcripción inversa, ¿no? Es decir, poder copiar, ¿no? Tienen un ARN y llegan a copiar un ADN, ¿no? Esos virus, ¿no? Por el cual entonces no cumplen exactamente este lineamiento, ¿no? Asimismo, también podemos encontrar algunos ribosimas, ¿no? Ribosimas que están compuestos de ARN que generan una autorreplicación, ¿no? Este es un proceso de autorreplicación del ARN. También existen priones, ¿no? Priones que van a ser, en todo caso, pues, generadores de muchos problemas, ¿no? Existen hoy en día algunas enfermedades generadas por estos priones, generalmente enfermedades de tipo neurológico, que son, en todo caso, pues, iniciados por estos priones, porque tienden a desestabilizar la secuencia, ¿no? La secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, ellos estarían actuando estos priones, ¿no?
Son una secuencia, son aminoácidos que afectan, ¿no?, a la traducción de aminoácidos que se ha, en todo caso, que se ha formado en esta etapa, ¿no? En esta etapa de traducción, ¿no? Tienden a formar, ¿no?, secuencias similares por el cual, digamos que estarían pues siendo fácilmente afectados, ¿no? Ya que eh, son bastante similares a la secuencia formada en esta etapa, ¿no? Es igual en estos momentos haciendo algunas comparaciones, por ejemplo, ¿por qué es que ocurre algunas personas que tienen una extrema dependencia, ¿no?, a por ejemplo, a la nicotina, ¿no? Estas personas que tienen ese vicio, ¿no?, es porque nuestro cerebro, ¿no?, tienden algunas proteínas, ¿no?, algunas aminoácidos que estructuralmente, ¿no?, químicamente, son muy parecidos a la estructura de la nicotina, ¿no? La nicotina tiene nitrógeno en su constitución, ¿no? Entonces, el consumidor eh, no desconoce que de repente, pues, esa dependencia y esa llamada al consumo de nicotina es porque el cerebro está necesitando, en todo caso, ¿no?, de alimentarse y se ha acostumbrado a, pues, llamar a ese tipo de, pues, alcaloides, ¿no?, como proteínas que alimentan el cerebro, ¿no? Entonces, de alguna forma también estos organismos que se van formando, estas moléculas que se van formando, pues también tienden a burlar, ¿no? A construir de una manera muy parecida a las formas que ya se han constituido para expresar un gen, ¿no? Entonces, esas similitudes siempre estarían ocurriendo, ¿no?, en estos procesos de los priones. Bien, y aquí algunos ejemplos, en todo caso, de pues los virus, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, que ya hemos escuchado algunos que presentan muchos problemas, ¿no? Grandes, en todo caso, fuertes enfermedades que pues terminan por afectar mucho la salud, ¿no? Bien, entonces vamos en todo caso, a reconocer algunas diferencias, ¿no?, entre el ADN y el ARN. Eh, Sabemos que estas son azúcares, ¿no? Son azúcares de 5 carbonos, pero en el caso del ARN, ¿no?, lo que constituye es sería una ribosa, ¿no?, porque en el carbono, en esta unidad del carbono tiene un OH, ¿no? Entre tanto, el ADN es una molécula de desoxirribosa y la diferencia es que en el carbono, en la posición del carbono donde el ARN tenía un OH, aquí tiene un hidrógeno, ¿no? Otras diferencias también es que en el ADN sabemos que siempre acompañan 4 bases nitrogenadas, ¿no? El ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina. Entre tanto, el ARN tendrá adenina, guanina, citosina y uracilo. Es decir, que se ha cambiado la timina, que siempre está presente en un ADN, por uracilo en el ARN, ¿no? Entonces, estos van a ser las bases nitrogenadas que estaríamos encontrando en el ARN. Así también el ADN sabemos que es una cadena bicatenaria, contiene doble hebra, ¿no? Entre tanto, la ARN es una estructura monocatenaria, es decir, tiene una sola hebra, ¿no?
Además, vamos a encontrar formas en las cuales ellas trabajan en diferentes funciones, ¿no? El ADN, por un lado, tiene una función muy principal que va a ser la replicación, ¿no? La actuación en el proceso de conseguir replicar, duplicar la hebra, ¿no? Entre tanto, el ARN va a tener participación en varios procesos, ¿no? Como va a ser la transcripción, la traducción, la replicación del ADN y la autorreplicación también. En ese sentido, ¿no? Ya que encontramos estructuras de ARN en diversos procesos, ¿no? En diversos procesos, vamos a encontrar clasificaciones del ARN, ¿no? Clasificaciones que se basan de acuerdo a su estructura también, ¿no? De acuerdo a las funciones que van a realizar estos ARN. Entonces vamos a revisar un poco sobre esos tipos de ARN. Entonces vamos a encontrar que estas ARN están formados por la unión de muchos ribonucleótidos, ¿no? Los cuales se unen entre ellos mediante también enlaces fosfodiéster en sentido 5', 3', al igual que el ADN. Están formadas por solo una cadena, a excepción del ARN bicatenario de los reovirus, ¿no? Que son también bastante parecidos a los virus y que también presentan bastantes problemas, ¿no? Vamos a encontrar estructuras primarias del ARN, estructuras secundarias de ARN y terciarias también de ARN, ¿no? Y estas acompañan según la función que van a tener en el momento de llevar el mensaje. ¿Cómo son las estructuras, en todo caso, primarias de un ARN? Al igual que el ADN, se refiere a una secuencia lineal, ¿no? De bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Adenina, aquí uracilo, ¿no? Por timina, en todo caso timina en ADN, uracilo en ARN, ¿no? Citosina, guanina. A esta estructura lineal le denominaremos, ¿no? Estructuras primarias de ARN. Estructuras secundarias de ARN es cuando existan, ¿no? Regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse, ¿no? Que forman estas estructuras, en todo caso, pues como horquillas, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, la función de estas en diferentes acciones que ellas tengan, ¿no? Y las estructuras terciarias, ¿no? Que en todo caso podemos encontrar que estas actúan o están en forma de un plegamiento enrolladas, ¿no? Sobre una estructura secundaria. Tienen ya diferentes, en todo caso, puntos, ¿no? Sitios de unión con un aminoácido, ¿no? Un segmento llamado anticodón, ¿no? Otros segmentos llamados brazos, en el cual, pues, de acuerdo a su, como le digo, su participación en el proceso, van a tener esa acción. Entonces, ahora vamos a ver con respecto, ¿no? a estos tipos de ARN, en qué proceso ingresarían, ¿no? En qué tipo de función de ese ARN estarían entrando. Vamos a encontrar una clasificación del ARN tanto para bacterias como para eubacterias, ¿no? Perdón, eucariotas. En bacterias podemos encontrar ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico. Entre tanto, en eucariotas podemos encontrar ARN nuclear, ¿no? El ARN mensajero,
¿no? ARN de transferencia y ARN ribosómico. Recordemos que las bacterias no tienen núcleo, por eso es que no encontramos ARN nuclear, ¿no? Entonces, aquí alguna información importante que nos indica que el ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN, esto es el nuclear, ¿no? Son ARN funcionales que no se traduce a proteínas. Entre tanto, el ARN mensajero, ¿no? Y el ARN nuclear, ¿no? El de aquí, tienden a ser informativos en el caso de que sí traducen a proteínas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué características tiene este ARN heterogéneo nuclear, no? Se elabora, ¿no? A partir de una cadena molde de ADN en el interior del núcleo, es el precursor del ARN mensajero, del ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Es un ARN de alto peso molecular, conocido también como transcrito primario del ARN, ¿no? Ya que es un ARN recién sintetizado por la ARN polimerasa en el proceso de transcripción. La fragmentación del ARN mensajero para formar otros tipos de ARN constituye la maduración o proceso de un ARN, ¿no? El ARN mensajero es una molécula lineal que va a salir del núcleo hacia los ribosomas con la información para que sinteticen proteínas. Presenta un extremo 5' donde se encuentra el codón de iniciación que le permite unirse a los ribosomas. Luego se encuentran las secuencias codificadoras, ¿no? Que contienen el mensaje real. Está constituido por codones. El codón es una secuencia de 3 ribonucleótidos que son los códigos para la información de un aminoácido, ¿no? Tiene una vida media corta, ¿no? En procariotas, el extremo 5' posee un grupo trifosfato. Entre tanto, en eucariotas, ¿no? El extremo 5' posee un grupo metilguanosina unido al trifosfato y el extremo 3' que posee una cola polía. Esto lo vamos a ver en un video, pero les voy otorgando la información que tendría, ¿no? Cada función de estos ARN, ¿no? En los eucariotas se pueden distinguir también que estos ARNs, a estos ARNs mensajeros, ¿no? Van a contener exones y intrones, ¿no? Aquí vemos el ARN mensajero de una procariota, ¿no? Que va a tener estas tres bases fosfatos, ¿no? Y por aquí el ARN mensajero de una célula eucariota, ¿no? Tiene estas secuencias de 3 fosfatos, ¿no? Una metila, una secuencia 5', 3', exones, intrones, ¿no? Exones en la parte más externa, intrones, parte más interna, ¿no? Y finalmente una cola de poli A. Entonces, los exones, una secuencia de bases que codifican proteínas, y los intrones es una secuencia sin información, ¿no? Un ARN mensajero de este tipo ha de madurar, ¿no? Eliminación de intrones antes de hacerse funcional, ¿no? Antes de madurar, el ARN mensajero recibe el nombre de ARN heterogéneo nuclear, ¿no?
que es, en todo caso, el que lleva esa información, ¿no? Luego tenemos el ARN de transferencia, ¿no? El ARN de transferencia son moléculas de pequeño tamaño, poseen en algunas zonas estructuras secundarias, ARN secundario, lo que va a hacer que en las zonas donde no hay bases complementarias adquieren un aspecto de bucle, ¿no? Un aspecto eh, como enrosetado, ¿no? Como una hoja de trébol, ¿no? Este lado de aquí, ¿no? Los plegamientos se llegan a ser tan complejos que adquieren una estructura terciaria. Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el ARN mensajero para sintetizar proteínas, ¿no? Entonces tenemos aquí el esquema de un ARN de transferencia, ¿no? Y un pedazo, en todo caso, de esta estructura, ¿no? Tenemos el triple aceptor, tenemos nucleótidos apareados, ¿no? Que podemos encontrarlo también. Se van a formar puentes de hidrógeno de la misma forma como hemos visto, ¿no? En el ADN, en algunos, para el ARN de transferencia, ¿no? Entonces, el lugar exacto para colocarse, ¿no? En el ARN mensajero lo hace gracias a 3 bases cuyos conjuntos se llama anticodón, ¿no? Las complementarias en el ARN mensajero se llaman codón, ¿no? Se refiere a estas 3 bases complementarias, ¿no? El ASA2 presenta un anticodón, una secuencia de 3 ribonucleótidos que son complementarios a un codón específico del ARN mensajero. Finalmente, un ARN ribosómico que tendría esta estructura proviene del ARN nuclear, ¿no? Cada ARN ribosómico presenta cadena de diferente tamaño con estructura secundaria y terciaria. Forma parte de las subunidades ribosómicas cuando se une con muchas proteínas. Constituye aproximadamente el 65% de la composición de los ribosomas. Es la subunidad de los ribosomas donde hay solo una molécula de ARN, mientras que en la subunidad mayor son 2 moléculas de ARN ribosoma. También podemos ver, en todo caso sabemos de que en organismos procariotas versus eucariotas hay diferencias en esos ribosomas, ¿no? Y eso, en todo caso, pues viene a tallar claramente la diferencia a través de estos ARNs, ¿no? En los ribosomas de los procariotas tenemos que están constituidos por subunidades. En este caso, la subunidad de 30S, ¿no? Es la subunidad menor, y una subunidad mayor de 50S. La de 30S va a estar constituida por 21 proteínas y ARN ribosomal 16S. Entre tanto, la subunidad mayor está constituida por 34 proteínas más un ARN ribosomal 23S, 5S, ¿no? Los ribosomas en células eucariotas son más extensas, son más grandes, ¿no? La subunidad menor es de 40S, mientras que la subunidad mayor es de 60S.
aproximadamente existen en la subunidad menor constituido por 33 proteínas y ARN ribosomal 18S, ¿no? Y en la subunidad mayor constituido por aproximadamente 49 proteínas más ARN ribosomal 28S, 5.8S y 5S, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver un video que nos puede ayudar mejor a entender este proceso tridimensionalmente, ¿no? Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor.
previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Y la traducción. En las células eucariotas la transcripción ocurre en el núcleo. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en 2 procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción,
Los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Este complejo... Bien, en ese video nosotros podemos ver y escuchar, ¿no?, una vasta información de lo que estábamos mostrando con respecto a las acciones, ¿no?, de los diferentes estructuras de ARN, ¿no? Y en todo caso, saber, ¿no?, de que la proteína son una secuencia grande de aminoácidos, ¿no? Estudiábamos en la sección de biomoléculas, ¿no?, que existen 20 aminoácidos reconocidos, ¿no?, en la naturaleza. Pues bien, existirán combinaciones de estas unidades, estas bases presentes en el ARN que van a reconocer para que puedan irse formando estos aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, esta es la tabla que en todo caso, ¿no?, se van formando, son aproximadamente, dicen 80, ¿no? Que en la cual pues reconocen para determinados aminoácidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá 3 unidades de uracilo o en todo caso 2 unidades de uracilo más citosina pueden formar la fenilalanina, ¿no?
En todo caso, leucinas también se forman por 2 unidades de uracilo y una adenina, ¿no? Y así podemos encontrar para diferentes aminoácidos presentes, ¿no? Entonces, se reconocen estas estructuras, ¿no? Y posteriormente van a ir formando estos aminoácidos para ir constituyendo la proteína, ¿no? Específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Bien, entonces estábamos viendo, ¿no? Recording En este stopped. video el proceso de traducción, ¿no? Transcripción y traducción del ARN, en todo caso, para que formen estos polipéptidos, ¿no? Este video es bastante interesante, complejo, ¿no? Por el cual pueden ustedes volverlo a ver, ¿no? Les voy a dejar el PPT, el link del video, ¿no? Para que puedan ustedes revisarlo nuevamente, ya que tiene bastante información con respecto al proceso en sí, ¿no? De elaborar estos polipéptidos para que finalmente puedan, ¿no? Formar estas proteínas, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos estamos quedando por aquí con respecto a la clase de hoy. No sé si tienen ustedes alguna consulta, alguna duda.
Bien, preguntan sobre el video del trabajo. En todo caso, bueno, sobre el trabajo de práctica, máximo 8 minutos, ¿no? 8 minutos, 10 minutos, es bastante corto. Es simplemente una exposición que ustedes realicen de su trabajo, ¿no? Trabajo final de práctica. Los nucleótidos del ARN pueden tener varios fosfatos. En este vale. Bien, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Que estamos... me perdí acá. De acuerdo a esta gráfica, ¿no? Tendríamos solamente como iniciadores, ¿no? Estos 3 fosfatos, ¿no? Estos 3 grupos fosfatos. Me parece que aquí también Durante habla en la... y un ¿no? Creo que por un momento me fui, no sé. Solamente serían esos 3. Bien, jóvenes. Entonces nos estamos quedando por aquí. La siguiente clase estaríamos avanzando con los temas de división celular, ¿no? Y Mendel. Nos toca hablar sobre teorías hereditarias, ¿no? De Mendel. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay consultas, dudas, nos encontramos la siguiente clase. Bien.